Utilizo un cambio con mis pacientes que reduce su riesgo de morir por un ataque cardíaco en un 56%. No toman una pastilla nueva, no cambian su dosis, no añaden un suplemento, ni modifican su dieta, ni empiezan un programa de ejercicio. Toman exactamente el mismo medicamento que ya están tomando. Simplemente lo toman a una hora diferente del día. Y en menos de 48 horas, su cuerpo comienza a protegerse durante las 6 horas en las que antes estaba completamente desprotegido. Su médico nunca le ha mencionado esto, no porque sea incorrecto, sino porque la instrucción de tomar su pastilla por la mañana fue escrita en 1955. La ciencia que demostró que debería tomarse a una hora diferente fue publicada en 2020, 65 años entre la instrucción y la evidencia. Su médico está siguiendo una regla que es más antigua que la mayoría de sus pacientes. Voy a mostrarle exactamente a qué hora tomarla, a qué pastillas específicas se aplica esto, cuáles no deben cambiarse de hora, y las palabras exactas que debe decir a su médico para iniciar esta conversación de manera segura. Su cuerpo tiene una ventana de 6 horas cada día en la que su presión arterial está en su punto más peligroso y su medicación en su punto más débil. Voy a mostrarle esa ventana y usted la reconocerá porque la ha estado sintiendo cada mañana durante años. Primero, una cosa, soy médico, pero no soy su médico. No cambie la hora de su medicación sin hablar con el médico que se la recetó. Algunas pastillas son peligrosas de tomar por la noche. Le diré exactamente cuáles. Use este vídeo para tener una conversación informada con su médico, no para reemplazarlo. Su presión arterial ahora mismo, sentado donde está, no es el mismo número que hace 6 horas. Y no será el mismo número dentro de 6 horas. Su presión arterial cambia cada hora del día. Sigue una onda, un ritmo de 24 horas que su cuerpo sigue como un reloj. Si alguna vez se ha sentido pesado y lento alrededor de las 2 p.m., eso no es solo cansancio. Su presión arterial baja naturalmente después del almuerzo. Su cuerpo redirige la sangre a su estómago para digerir la comida. La presión en el resto de su cuerpo disminuye ligeramente. Esa pesadez es real. Es su presión arterial cayendo. Si alguna vez ha sentido un estallido de energía alrededor de las 4 o 5 p.m., como si pudiera salir a caminar o abordar un proyecto, eso también es real. Su presión arterial sube a un segundo pico al final de la tarde. Su cuerpo le está dando un último empujón antes de la noche. Y si alguna vez se ha despertado a las 5 o 6 a con el corazón latiéndole con fuerza, una presión sorda en la base del cráneo, una sensación de que su cuerpo ya está funcionando antes de que sus pies toquen el suelo. Ese es el momento más importante de todo su día, y es el momento en que su medicación le está fallando. Ese latido temprano en la mañana es su presión arterial disparándose. Entre las 4 a.m. y las 10 a.m., su cuerpo pasa por una transición violenta. Sus hormonas del estrés se desbordan. Sus vasos sanguíneos se contraen. Su sangre se vuelve espesa y pegajosa. Su corazón late más fuerte y más rápido, todo al mismo tiempo. El 40% de todos los ataques cardíacos ocurren en esta ventana. El 49% de todos los accidentes cerebrovasculares. La muerte súbita cardíaca alcanza su punto máximo entre las 7 y las 9 a. Esto no es mala suerte. Esto es biología. Su cuerpo crea una tormenta perfecta cada mañana. Vasos contraídos, bombeo fuerte, sangre pegajosa. Los 3 ingredientes para un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Todos alcanzando su punto máximo al mismo tiempo. Todos los días. Su pastilla para la presión arterial se supone que lo protege durante esta tormenta, pero no está ahí. Sí tomó su pastilla a las 8 a.m. ayer
alcanzó su máxima potencia alrededor del mediodía. Lo protegió durante la tarde. Por la noche comenzó a disminuir. A medianoche se estaba desvaneciendo. A las 4 a.m. casi había desaparecido. La tormenta llega a las 5 a.m. y la pastilla que se suponía que lo protegería está en su nivel más bajo en su cuerpo. Han pasado 20 horas desde que la ingirió. Apenas está ahí. Entra en las 6 horas más peligrosas de su día, con casi nada en su sangre para detenerla. Esto ha estado sucediendo cada mañana durante todo el tiempo que ha estado tomando su pastilla por la mañana. Un hombre llamado Henry vivió dentro de esta brecha durante 6 años, y le costó lo que más amaba. Henry tenía 68 años, un panadero jubilado de un pequeño pueblo cerca de Lancaster, Pensilvania. Pasó 40 años despertándose a las 3 a.m. para encender los hornos. Amasaba la masa a mano, masa madre, centeno, pumperníquel. Sus manos podían sentir cuando el gluten estaba listo, por cómo se estiraba entre sus dedos. Alimentó a todo un pueblo, antes de que la mayoría de la gente abriera los ojos. Cuando Henry se jubiló, su esposa dijo que se volvería loco sin algo que hacer con sus manos. Tenía razón. Construyó un invernadero detrás de la casa, paredes de vidrio, bancos de madera, un sistema de nebulización que instaló él mismo. Cultivaba orquídeas, no las del supermercado en una maceta de plástico, sino raras, de competición, de las que florecen una vez al año si cada detalle es perfecto. Temperatura, humedad, ángulo de luz, el momento exacto para podar. Las orquídeas de Henry ganaron 3 premios regionales. Su invernadero era su catedral. Cada mañana, a las 5 a.m., mientras el cielo aún estaba oscuro, caminaba por la hierba mojada en sus pantuflas y abría la puerta. El aire dentro era cálido y húmedo, y olía a tierra y flores. Tomaba sus pequeñas tijeras de podar con hojas del tamaño de una uña. Estudiaba cada planta de la misma manera que solía estudiar la masa, por el tacto, por instinto, con la paciencia de un hombre que había pasado toda una vida trabajando antes del amanecer. Henry tomaba amlodipino, 10 miligramos, cada mañana a las 8 a.m. con su café. Su médico decía que su presión arterial era excelente. Sus citas a la 1 p.m. siempre marcaban 128/82. A las 5 a.m. su presión arterial era de 185/110. Nadie lo sabía, porque nadie la medía. El dolor de cabeza comenzó hace 2 años. Cada mañana a las 5 a.m., una mordaza se cerraba alrededor de la base de su cráneo. No era agudo, sino sordo, pesado, como una mano apretando la parte posterior de su cabeza desde adentro. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en la almohada. Sus manos temblaban cuando buscaba su taza de café. Iba al invernadero de todos modos. Tomaba sus tijeras de podar. Intentaba recortar una hoja muerta de un tallo del grosor de una mina de lápiz. Su mano tembló. Las tijeras se deslizaron. Cortó un tallo sano de una orquídea que había estado cultivando durante 14 meses. Desaparecida en un segundo. Dejó las tijeras, volvió a entrar, se sentó en su sillón reclinable en la sala oscura, esperó hasta las 9:30 a.m. que el dolor de cabeza pasara y el temblor se detuviera. Para entonces, su pastilla ya había hecho efecto. Para entonces, la mañana se había ido. Esta se convirtió en su rutina. Despertarse a las 4:30, sentir la mordaza, sentarse en la oscuridad, esperar, perderse la mañana. Su esposa lo encontraba en el sillón reclinable todos los días. Dejó de preguntarle si estaba bien. Simplemente le traía café y se sentaba al otro lado de la habitación. Podía ver su mandíbula apretada, sus puños blancos sobre los reposabrazos. Le dijo a su hija que lo estaba perdiendo una mañana a la vez.
El hombre que pasó 40 años trabajando antes del amanecer ya no podía disfrutar de sus propias mañanas. Su médico nunca lo supo. Las citas de Henry eran a la 1 p.m., a la 1 p.m. Su amlodipino estaba a plena potencia, 128/82. Perfecto, controlado. El historial decía que todo estaba bien. Sus mañanas decían lo contrario. Henry no estaba envejeciendo. Henry estaba viviendo dentro de la brecha entre el momento en que su pastilla dejaba de hacer efecto y el momento en que llegaba la tormenta matutina. Su cuerpo estuvo desprotegido durante las horas más peligrosas del día durante 6 años. Y la razón se remonta a algo que sucedió en 1955. Las primeras pastillas para la presión arterial eran potentes diuréticos. Hacían que los pacientes orinaran mucho. Si un paciente tomaba una por la noche, o mojaba la cama, o se caía al ir al baño en la oscuridad. Así que los médicos les decían a todos los pacientes lo mismo: tómela por la mañana. Esa instrucción tenía perfecto sentido en 1955. En las décadas de 1980 y 1990, se inventó un tipo completamente diferente de pastilla para la presión arterial. Inhibidores de la ECA como el lisinopril, ARA2 como el losartán, bloqueadores de los canales de calcio como el amlodipino. Estos medicamentos no causan micción excesiva. La razón para la dosificación matutina ya no existía, pero nadie actualizó la instrucción. El hábito matutino se transmitió de médico a médico, como una receta familiar que nadie cuestiona. El amlodipino de Henry no le hacía orinar. No había ninguna razón médica para que lo tomara por la mañana, pero eso fue lo que le dijo su médico. Y Henry, como cualquier paciente, siguió la instrucción sin preguntar por qué. A su cuerpo no le importa a qué hora le dijo su médico que tomara la pastilla. A su cuerpo le importa una cosa: está el medicamento en su sangre cuando llega la tormenta. Por la noche, cuando usted duerme, su cuerpo debe descansar. Su sistema de estrés se apaga, sus vasos sanguíneos se relajan, su corazón se ralentiza, su presión arterial baja. Esta caída nocturna debería ser entre un 10 y un 20% por debajo de su nivel diurno. Se llama el descenso nocturno. Su corazón necesita este descenso, sus riñones lo necesitan, su cerebro lo necesita. Es la ventana de mantenimiento nocturno para todo su cuerpo. En una persona sana, este descenso ocurre automáticamente. El pedal del freno se presiona solo. En las personas mayores, el pedal del freno está desgastado. El nervio que lo controla se ha debilitado durante décadas de estrés crónico e inflamación. El descenso no ocurre. La presión arterial se mantiene alta toda la noche. Su corazón nunca descansa, sus riñones nunca tienen un respiro. Los diminutos vasos sanguíneos de su cerebro son golpeados con presión diurna 24 horas al día. Hasta la mitad de las personas mayores de 65 años han perdido este descenso nocturno. Se les llama no dippers, no descendedores. Y la mayoría no lo sabe, porque su médico mide la presión arterial a la 1 p.m. y ve un número que parece normal. Los no-dippers tienen 2 veces y media el riesgo de daño silencioso en los vasos sanguíneos de su cerebro. El tipo de daño que lleva a la pérdida de memoria, a la confusión, a la lenta erosión de la agudeza que todos atribuyen al envejecimiento, pero que en realidad es causada por la implacable presión nocturna que nunca permite que el cerebro descanse. La esposa de Henry notó cosas. Olvidaba dónde ponía sus gafas de lectura. Llamó a su nieto por el nombre equivocado 2 veces. Se quedaba en la cocina y no podía recordar por qué había entrado allí. Ella pensó que era el comienzo de algo terrible. No era envejecimiento. Era su cerebro siendo martillado por una presión descontrolada cada noche durante 6 años mientras su pastilla dormía. Si usted se despierta más de 2 veces por noche para ir al baño, puede que no sea su vejiga, puede que sean sus riñones luchando contra la alta presión nocturna.
Sus riñones están tratando de forzar la salida de líquido para bajar la presión. Cada viaje al baño, a las 2 a.m., es su cuerpo tratando de salvarse a sí mismo. Si sus tobillos están hinchados cuando se despierta, pero normales por la tarde, eso es líquido acumulado durante la noche. Su presión nunca bajó lo suficiente para que sus riñones lo eliminaran. Si se despierta cada mañana con un dolor sordo y pesado en la base del cráneo, que se desvanece a media mañana, esa es la señal más reveladora de todas. Ese dolor de cabeza es el aumento matutino golpeando los vasos sanguíneos que nunca lograron descansar durante la noche. La presión alcanza su punto máximo. Los vasos se esfuerzan. Usted lo siente como un dolor de cabeza que nadie puede explicar. Henry tenía los tres: los viajes al baño, los tobillos hinchados, el dolor de cabeza matutino. No le mencionó ninguno a su médico, porque pensó que eran solo parte de tener 68 años. No eran envejecimiento. Era su presión arterial negándose a descender por la noche, mientras su medicación dormía en el botiquín esperando las 8 a.m. Un estudio masivo lo cambió todo. Más de 19,000 pacientes, 6 años. La mitad tomó sus pastillas para la presión arterial por la mañana. La otra mitad las tomó a la hora de acostarse. El grupo que las tomó a la hora de acostarse tuvo un 56% menos de muertes por problemas cardíacos, un 49% menos de accidentes cerebrovasculares, un 42% menos de casos de insuficiencia cardíaca. Las mismas pastillas, las mismas dosis, pero a una hora diferente. Esos números eran tan grandes que algunos médicos no los creyeron. Dijeron que el efecto era demasiado dramático. El estudio se realizó en una región de España. Algunos cuestionaron los métodos, así que se realizó un segundo estudio en el Reino Unido. Más de 21,000 pacientes, 5 años, dosificación matutina versus vespertina. El resultado fue diferente. No hubo una diferencia significativa en ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares entre los dos grupos. 2 estudios masivos, hallazgos opuestos. Ambos estudios coinciden en una cosa: la dosificación vespertina es segura. El estudio del Reino Unido demostró que no aumenta las caídas, no aumenta las fracturas de huesos, no causa caídas peligrosas de la presión nocturna. Tomar su pastilla por la noche no le hace daño. Así que, en el peor de los casos, la dosificación vespertina es igual de segura que la matutina. El estudio del Reino Unido demostró que, en el mejor de los casos, reduce su riesgo de morir por un problema cardíaco en más de la mitad. El estudio español mostró esa misma seguridad en el peor de los casos y la mitad de la tasa de mortalidad en el mejor. Y si usted es un no-dipper, si su presión arterial se mantiene alta toda la noche, la dosis vespertina fuerza el descenso que su cuerpo ha perdido. Le da a su corazón el descanso que necesita. Le da a su cerebro un respiro del martilleo y amortigua la tormenta matutina antes de que llegue. El cambio tarda 48 horas en mostrarse en un tensiómetro. Usted toma la pastilla esta noche. Mañana por la mañana verifica su número. Ya es diferente. No todas las pastillas deben trasladarse a la noche. Esto es importante. Los inhibidores de la ECA como el lisinopril y el ramipril. Los arazos como el losartán y el valsartán. Los bloqueadores de los canales de calcio como el amlodipino. Estas son las pastillas que más se benefician de la dosificación vespertina. Bloquean las hormonas específicas que alcanzan su punto máximo mientras usted duerme y aumentan bruscamente a primera hora de la mañana. Tomarlas por la noche pone el medicamento a plena potencia, durante las horas exactas en que su cuerpo más lo necesita. Los diuréticos son diferentes. La hidroclorotiazida, la furosemida, estas hacen que usted orine. Tomarlas justo antes de acostarse significa levantarse en la oscuridad varias veces. Levantarse rápido, mientras su presión arterial está baja por la pastilla. Es como las personas mayores se caen.
Una fractura de cadera después de los 70 años tiene entre un 20 y un 30% de probabilidad de muerte en un año. Si está tomando un diurético, pregunte a su médico sobre tomarlo a las 4 o 5 p.m. en su lugar. Los viajes al baño terminan antes de acostarse. El efecto sobre la presión arterial se mantiene durante la noche. Los betabloqueantes como el metoprolol ralentizan su corazón. Su corazón ya se ralentiza naturalmente por la noche. Tomar un betabloqueante a la hora de acostarse puede ralentizarlo demasiado. Esa decisión le corresponde a su médico. Vaya a su botiquín. Mire los frascos de sus pastillas. Encuentre las que acabo de nombrar. Si ve lisinopril, ramipril, losartán, valsartán o amlodipino, esas son las que debe preguntar a su médico si puede trasladar a la noche. Diga estas palabras exactas en su próxima cita. Doctor, he estado registrando mi presión arterial en casa y mis números matutinos son mucho más altos que mis números vespertinos. Me preocupa que mi medicación esté perdiendo efecto antes del aumento matutino. Sería seguro para mí tomar mi lisinopril a la hora de acostarme. Estaré feliz de controlar mis números por la noche y por la mañana para asegurarme de que nada baje demasiado. Esas palabras le muestran a su médico que usted ha hecho su parte. Respetan la experiencia del médico. Le dan al médico la oportunidad de decir que sí o de explicar por qué su situación es diferente. Si su médico dice que no, no discuta. Diga esto. Entiendo. Usted conoce mejor mi historial. Tendría sentido hacer un monitoreo de presión arterial de 24 horas para ver qué hace mi cuerpo mientras duermo. De esa manera, lo sabríamos con seguridad. Un monitor de 24 horas le mostrará a su médico exactamente qué hace su presión arterial a las 3 a.m. Los números hablarán más fuerte que cualquier conversación. 4 cosas están destruyendo su presión arterial nocturna ahora mismo. El queso curado antes de acostarse, cheddar, Gouda, queso azul, el queso que come a las 8 p.m., viendo la televisión. El queso curado contiene una sustancia química natural que fuerza a sus terminaciones nerviosas a liberar adrenalina almacenada en su sangre. Sus vasos se contraen, su ritmo cardíaco se acelera. El descenso nocturno se borra con un tentempié que creía inofensivo. Puede añadir de 5 a 10 puntos a su presión durante la noche. Cambia a queso fresco si quiere queso por la noche. Mozzarella, ricota, requesón. El queso fresco no desencadena la descarga de adrenalina. Dormir completamente boca arriba. Cuando se acuesta completamente plano, la gravedad tira del tejido blando de su garganta hacia atrás. Su vía aérea se estrecha. Su oxígeno disminuye ligeramente. Su cerebro entra en pánico y activa el sistema de alarma. Pico de adrenalina, contracción de vasos, aumento del ritmo cardíaco. Esto sucede de 20 a 30 veces por hora y usted no sabe qué está ocurriendo. Se despierta agotado con un dolor de cabeza punzante y lo atribuye al envejecimiento. Duerma de lado o use una almohada en cuña para mantener su cabeza elevada. La vía aérea permanece abierta, la alarma se detiene. Muchas personas mayores ven una mejora la primera noche. Beber un vaso lleno de agua para tragar su pastilla de la noche. Usted bebe de 350 a 470 mililitros a las 9 p.m. A las 2 a.m. Su vejiga está llena. Se levanta, enciende la luz brillante del baño. Esa luz destruye la sustancia química del sueño que su cerebro necesita para mantenerse en un descanso profundo. Vuelve a la cama. Su ciclo de sueño está roto. Su sistema de estrés se reactiva. Su presión vuelve a subir a los niveles diurnos. Tome su pastilla con un pequeño sorbo, 60 mililitros. Beba grandes cantidades de líquido antes de las 6 p.m. Las noticias de las 10 p.m. Crimen, conflicto, miedo. Las noticias están diseñadas para activar su sistema de alarma. A las 11 p.m., cuando sus hormonas del estrés deberían estar en su punto más bajo, las suyas se disparan, porque pasó 30 minutos viendo indignación fabricada. Sus vasos sanguíneos permanecen tensos durante las primeras 3 horas de sueño.
El descenso nunca ocurre. Apague la televisión a las 8 p.m. Tome un libro, un periódico, una novela. Sus hormonas del estrés bajan, sus vasos se relajan, su corazón descansa. Henry tenía dos de estos factores trabajando en su contra. Queso cheddar fuerte cada noche con galletas y las noticias de las 11 p.m. Cada noche hasta que sus ojos se cerraban al sonido de un presentador describiendo algo terrible. Su hija es enfermera. Le hizo una pregunta durante la cena del domingo. «Papá, ¿a qué hora tomas tu amlodipino?» Él dijo, «A las 8 a.m. con mi café. No he fallado un día en 6 años». Ella preguntó, «¿Y tus dolores de cabeza comienzan a las 5 a.m. cada mañana?» Ella dejó el tenedor. «Papá, tu pastilla ya no está a las 5 a.m. Perdió su efecto hace horas. Tu presión arterial se está disparando sin nada que la detenga. Ese dolor de cabeza es el pico». Henry la miró fijamente. 6 años de mañanas perdidas en un sillón reclinable y una sala oscura. 6 años observando su invernadero a través de una ventana en lugar de estar dentro de él. Y la respuesta no era un medicamento nuevo, ni una dieta nueva, ni cirugía. Era simplemente cambiar la misma pastilla, de las 8 a.m. a las 9 p.m. Ella llamó a su médico. Le explicó la situación. El médico accedió a cambiar el amlodipino a la hora de acostarse. No era un diurético. No causaría viajes al baño. El cambio era seguro. También le dijo que dejara de comer queso cheddar curado después de las 6 p.m. y que apagara la televisión a las 8. Henry tomó su pastilla a las 9 p.m. esa noche. Día 2. Se despertó a las 4:30 a.m. Se sentó al borde de la cama. Esperó la mordaza. No estaba allí. Se sentó allí durante 1 minuto completo, una ligera pesadez detrás de los ojos, pero sin presión aplastante, sin corazón latiendo con fuerza, sin manos temblorosas. Se puso de pie. La habitación permaneció quieta. Caminó a la cocina, preparó café. Sus manos estaban firmes alrededor de la taza. Su esposa todavía dormía. La casa estaba en silencio. La mañana era suya. Día 3. Se tomó la presión arterial a las 5 a.m. con el tensiómetro casero que su hija le había traído. 122/78. Nunca había visto un número tan bajo a las 5 a. Sus tardes siempre habían sido 128. Sus mañanas habían sido 185 durante 6 años. Nadie lo midió. Nadie preguntó. Día 5. 5:15 a.m. Henry caminó por el jardín en sus pantuflas. La hierba estaba mojada. Abrió la puerta del invernadero. El aire cálido y húmedo le golpeó la cara. Tierra, flores y humedad. No había olido esto en meses. Cogió sus tijeras de podar. Miró una orquídea phalaenopsis que había estado cuidando durante 2 años. Una sola hoja muerta del tamaño de una uña en un tallo del grosor de una mina de lápiz. Extendió la mano. Su mano no tembló. Su visión era clara. Su cabeza estaba tranquila. Recortó la hoja con un corte limpio. Las tijeras se cerraron con un pequeño clic. La hoja cayó sobre el banco de madera. Se quedó allí mucho tiempo, no porque algo dramático hubiera sucedido, sino porque no sucedió nada. Ni dolor de cabeza, ni temblor, ni mordaza, ni miedo. La mañana era suya de nuevo. Semana 2. Su esposa dejó de encontrarlo en el sillón reclinable. Estaba en el invernadero cuando ella se despertaba. Tierra bajo las uñas, una expresión en su rostro que ella no había visto en 2 años. Ella dijo, «Una mañana pareces tú mismo otra vez». Él la miró y dijo, «Lo soy». Su hija llamó para ver cómo estaba. Le preguntó por los dolores de cabeza, desaparecidos.
Los viajes al baño por la noche, de 3 a 1. Los tobillos hinchados. Podía ver sus huesos del tobillo de nuevo por la mañana. Ella dijo, «Papá, eso significa que tu presión arterial finalmente está bajando por la noche. Tu corazón está descansando por primera vez en años». Él dijo, «Todo lo que hice fue cambiar una pastilla». Ella dijo, «Eso fue todo lo que hizo falta». Semana 3. Henry notó algo que no había esperado. Recordaba cosas. Sus gafas de lectura estaban donde las había dejado. Llamó a su nieto por el nombre correcto sin dudar. Entró en la cocina y supo exactamente por qué estaba allí. Su esposa lo notó antes que él. Dejó de terminar sus frases por él. Dejó de recordarle las citas. No dijo nada al respecto directamente, pero una noche lo miró durante la cena y dijo, «Tus ojos son diferentes». Él dijo, «¿Qué quieres decir?». Ella dijo, «Están claros». Su cerebro estaba descansando por la noche por primera vez en 6 años. El martilleo había cesado. Los diminutos vasos sanguíneos que alimentan su memoria y su concentración finalmente estaban obteniendo la ventana de mantenimiento de baja presión que necesitaban. La niebla no era envejecimiento. Era la presión nocturna destruyendo su cerebro 1 hora a la vez. En su siguiente cita, Henry llevó una libreta, 2 columnas, lecturas matutinas y lecturas vespertinas, 2 semanas de datos. Su médico miró la columna matutina. 122, 118, 124, 120, 126. Levantó la vista de la libreta. «Henry, estos son los mejores números matutinos que he visto de usted». Henry dijo, «Eso es porque nunca antes había visto mis números matutinos. Siempre me medía a la 1 p.m. Su médico ordenó un monitor de presión arterial de 24 horas. Los resultados lo confirmaron. Henry estaba descendiendo por la noche. Su aumento matutino estaba amortiguado. Su corazón estaba descansando. Su médico dijo las palabras que Henry nunca esperó. «Creo que podemos hablar sobre si todavía necesita la segunda medicación, no añadiendo, sino reduciendo». 3 meses después, Henry inscribió una de sus orquídeas en la competición regional, una catleya que había estado cuidando desde casi la muerte desde que comenzaron los dolores de cabeza. No había florecido en 2 años. Cuando Henry recuperó sus mañanas y comenzó a cuidarla correctamente de nuevo, produjo una única y enorme flor, morado intenso con una garganta blanca. Ganó el 2º lugar. Cuando le entregaron la cinta, sus manos no temblaron, su cabeza no le latió, su visión no se nubló. Su esposa estaba de pie a su lado. No le estaba sujetando el brazo. No le estaba preguntando si necesitaba sentarse. No estaba terminando su frase cuando alguien le preguntó por la orquídea. Simplemente estaba allí observando a su marido ser el hombre con el que se casó, el panadero que trabajaba antes del amanecer, el jardinero cuyas manos podían sentir cuando algo estaba listo. Henry no solo cambió una pastilla. Recuperó sus mañanas, recuperó su mente, recuperó sus manos. Recuperó el respeto de su esposa con la misma pastilla que había estado tomando durante 6 años, tomada a 1 hora diferente. Imagine su próxima mañana. Se despierta a las 5 a. Sin dolor de cabeza, sin latidos fuertes, sin presión detrás de los ojos. Revisa su número y ve algo que nunca ha visto a esa hora. Lleva 2 semanas de lecturas matutinas a su médico. Su médico las mira y dice, «Estos son los mejores números matutinos que ha tenido». Su cónyuge deja de tratarlo como si fuera de cristal. Sus hijos dejan de susurrar sobre su salud en la otra habitación. Sale antes del amanecer y la mañana le pertenece a usted. No a un sillón reclinable, no a una sala oscura, sino a usted. Una suscriptora me dijo que le mostró a su médico 2 semanas de lecturas matutinas después del cambio. El médico miró los números y dijo,
¿Por qué no hicimos esto hace años? Ella dijo que esas palabras borraron 10 años de frustración. Otro me dijo que su esposa le comentó que había dejado de apretar los dientes por la noche. Ella no sabía que el bruxismo estaba relacionado con la presión arterial. Solo sabía que se detuvo la semana en que cambió su pastilla. Él durmió toda la noche por primera vez en 3 años. Su esposa también durmió toda la noche por primera vez en 3 años. Eso es lo que sucede cuando adapta su medicación a su cuerpo en lugar de a su café matutino. Mover su pastilla a la noche es el cambio más fácil que hará para su presión arterial. La misma pastilla, la misma dosis, sin receta nueva, sin costo adicional, sin revisión del estilo de vida. Solo la toma a una hora diferente y, en 2 días, su cuerpo comienza a protegerse durante las horas en que antes estaba completamente expuesto. Pero la pastilla es una solución temporal. Fuerza la caída, amortigua el aumento y le da tiempo a su corazón. Sin embargo, no repara la razón por la que su cuerpo perdió esa caída en primer lugar. El pedal de freno, desgastado, las arterias rígidas, la inflamación crónica que mantiene su sistema de estrés activo toda la noche. La hora de la pastilla abre la puerta a una mejor gestión de su salud. La persona que vea este video después de usted se desplazará hacia abajo y leerá los comentarios antes de darle a reproducir. Están buscando a alguien como ellos. Alguien que toma su pastilla por la mañana. Alguien cuyas mañanas se sienten terribles. Alguien cuya cita de la tarde dice que todo está bien. Su comentario es para esa persona. Dígame 2 cosas ahora mismo. ¿A qué hora toma su pastilla? ¿Y tiene dolores de cabeza matutinos? ¿O se despierta con el corazón latiéndole con fuerza? Esas 2 respuestas podrían ser la razón por la que la siguiente persona le pregunte a su médico sobre este cambio. Pulse el botón me gusta. Eso le dice a YouTube que este video ayudó a alguien. Un solo toque suyo pone esto frente a una persona mayor cuyas mañanas están siendo destruidas por una pastilla que pierde su efecto antes de que llegue la tormenta. Suscríbase si aún no lo ha hecho. El siguiente video se conecta directamente con lo que aprendió hoy. Envíe esto por mensaje a una persona esta noche. A esa persona que toma su pastilla con el café de la mañana. A esa persona cuyo médico dice que todo está perfecto a la 1 p.m. A esa persona que se sienta en un sillón reclinable cada mañana esperando que pase el dolor de cabeza. Ellos merecen saber lo que Henry sabe. Haga clic en el video que aparece en su pantalla. Si tiene presión arterial alta, coma estos 7 alimentos cada mañana. 7 alimentos que fuerzan a sus vasos sanguíneos a abrirse. Uno de ellos funciona en 90 minutos. Haga clic. Le veo allí.